Son as dúas, nos queda un tempo para o debate. Sí. Ah, sí, que tes, es verdad, María, perdón. Sí, sí. No, tenemos que... Sí. Xa, moi ben, Gabriel. Uy, mira que descampada. Sí. Sí. Aquí un... Ay. Luis Estela, que se desadelanta, la van a cambiar. Ay, sí, es que se ha puesto ahí el fondo. Bueno, Yo como... quería empezar agradecendo a todos os relatores o interese das súas ponencias e empezando con unha pregunta concreta para Ciro Llueca en relación a lo que decías de la utilización de la Wikipedia, de las herramientas wiki como elemento de difusión. Estoy completamente de acuerdo, pero quería exponer los posibles problemas que puede haber desde la utilización desde centros públicos de información que se ponga en la Wikipedia, porque yo he tenido una experiencia de que hice ingenuamente de tratar de poner información sobre mi archivo y inmediatamente me dijeron que yo no podía porque había una información pública que tenía todos los derechos y no podía repetir esa información porque yo no estaba autorizado. Entonces, bueno, supongo que hay diferentes estrategias para entrar por ahí, pero yo creo que sería bueno que hablásemos de esas estrategias y de saber, porque se plantean otras. Tú le puedes decir, bueno, a un investigador, pon tú esta información que has sacado de mi archivo, ponla tú, súbela tú y así no hay ningún problema. Pero bueno, creo que hay interrogantes y cuestiones que, bueno, a la hora del día a día de la gestión de esas interesantes herramientas se nos pueden plantear. Bueno, pues ahí cayó. Bueno, gracias. Bueno, no, sí, pues ya lo has dicho, está clarísimo. En primer lugar, un tema de seguridad o de derecho de acceso a determinados datos que, por supuesto, bueno, puede haber problemas ahí. De todas maneras, claro, Wikipedia es una cosa bastante diferente a nuestras administraciones públicas, en las cuales pues está todo muy reglado, tenemos más o menos las cosas claras. Y puede pasar perfectamente en Wikipedia, como sabéis sin duda, que pues hay en ese momento otro editor participando allí al mismo tiempo que estás tú y te dice, oye, pues estás haciendo publicidad de tu archivo y no te voy a permitir que ese tipo de cosas. Entonces, desde mi punto de vista, sin ser un experto en el tema ni nada, pero dos o tres estrategias. Una es hablar con la gente de Wikipedia. Es decir, normalmente hay una serie de asociaciones, entidades, a veces no formalizadas, o grupos de personas que son las que de alguna manera están pilotando esos esfuerzos en las Wikipedias locales. Os recuerdo que Wikipedia, en las diferentes lenguas, de hecho no se trata de una traducción, sino de una interpretación cultural de la realidad aplicada a esa lengua. Por tanto, la Wikipedia en gallego, por ejemplo, pues no es una traducción literal y exacta de las versiones en castellano, sino que es una adaptación que realizan los editores gallegos teniendo en cuenta su realidad cultural, etcétera. Lo más práctico, o lo que al menos en Cataluña ha funcionado hasta donde yo sé, es hablar directamente con la comunidad, que en el caso catalán pues hay una asociación más formalizada que se llama Amical Wikipedia, y entonces esa gente pues dice, oye, mira, somos tal museo, queremos subir una serie de colecciones sobre este tema, echarnos una mano y de alguna manera ya te trazan pues un poco y te facilitan las cosas. En segundo lugar, en muchos centros funcionan las comunidades, que yo decía así como riéndome un poco del tema de esa palabra, ¿no? En el concepto anglosajón. Es decir, gente que se agrupa en torno a tu institución con un ánimo de voluntariedad, de aportar cosas y que a veces no son ni investigadores. Es pues un chaval que en las horas libres o yo mismo un fin de semana que me ha apetecido subir determinado tema. Eso suele ser una manera de subir información sobre una propia institución de manera indirecta que suele funcionar. Es decir, no directamente desde la misma institución, sino por un tercero. Y en tercer lugar,
pues existe la figura del wikipedista residente, ¿no? Que es así como se llama, y que también normalmente quien gestiona ese rol pues es justamente las asociaciones o los grupos de personas que impulsan Wikipedia de una manera más directa, y pasa porque una institución pública contrate mediante dinero o mediante otro tipo de incentivos a una persona especialista o más o menos vinculada a un tema, se inscribe en tu institución y durante un periodo determinado de tiempo pues está aportando objetos o aportando información a la Wikipedia. De todas maneras, pues tal como tú has apuntado perfectamente, Wikipedia no deja de ser un complemento a otras acciones de difusión, y que, pues por supuesto, hay problemas de seguridad, problemas de preservación, problemas de etcétera, que veríamos cómo se solventa, ¿no? Sí, es este de allí. Hola, bueno, quería partir por una alusión directa o casi de Ciro Llueca, pero querría que se me interpretase en términos más generales, porque creo que sirve de ejemplo. Una es en relación a que la Biblioteca de Cataluña y el Ayuntamiento de Girona se encontraran en una plataforma cooperativa como es Europeana y no se hubieran encontrado antes. Aquí la primera cuestión es plantearse por qué no se encontraron antes y de quién es responsabilidad. Y ahí yo lo que tengo muy claro es que en este tipo de proyectos cooperativos es determinante que existan políticas. Si no existen políticas y se ejercen por quienes tienen las competencias, es prácticamente imposible llegar a nada. Por tanto, cuando yo veo proyectos planificados como el que ha expuesto Mar, pienso que ese debería ser el planteamiento. Esa es una cuestión, insistir en que haya políticas de cooperación, porque si no existen políticas de cooperación, podemos encontrarnos de manera voluntaria o no, pero no aportaremos, siempre dependeremos de la casualidad. Otra cuestión es que también esas políticas son importantes en relación, por ejemplo, a lo que planteaba Manuel. Yo creo que eso es bastante inevitable y me gustaría también plantearlo no tanto como planetas, ¿no? Pues yo creo que los planetas deben estar, pero yo me gusta más hablar también de los satélites, incluso de algún asteroide por ahí, ¿no? Pero, por ejemplo, yo planteo la preservación de la memoria en web más desde un punto de vista neuronal, ¿no? Otra cosa es que debe haber políticas que den soporte a plataformas cooperativas, pero, por ejemplo, se ha planteado desde PADICAT, la experiencia tuya, Ciro, puede ser interesante, o desde Ondarenet, la participación de archivos o agentes locales para iniciar o impulsar procesos participativos a nivel local para identificar recursos, blogs, que se escapen por el dominio, que puedan ser de interés para la preservación de la memoria local. Lo digo porque nosotros estamos muy interesados en este tema, pero sin políticas a nivel general y con soporte de dónde poner exactamente esos contenidos es francamente complicado. Por tanto, en resumen de estos dos puntos, insistir en temas políticos y luego otra cuestión que ya es más de un punto de vista más profesional, ¿no? Es decir, yo creo que la convergencia, en la línea de lo que apuntaba Mar también, es un tema, es un espacio de encuentro, pero no un espacio de disolución de competencias o de tipos de tratamiento, ¿no? No sé si en algunos casos puede ser más exitoso, ¿no?, en centros muy determinados, como planteaba María Manuela Pinto, en un caso muy concreto. Pero yo creo que la perspectiva profesional de cada uno debe ser muy importante. Y, por ejemplo, vuelvo otra vez al ejemplo concreto del hecho de Europeana, Biblioteca de Cataluña y Ayuntamiento de Girona. ¿Qué ha aportado a la Biblioteca Nacional de Cataluña y al Ayuntamiento de Girona el hecho de que se encuentren en una plataforma cooperativa, sea europeana u otra? No ha aportado nada a estos centros. Por tanto, yo creo que ojo con estas plataformas y con el enfoque profesional que les damos, porque lo que creo es que estamos generando un síndrome de Diógenes digital. Es decir, estamos jugando a acumular objetos y no a vincular contextos o a generar modos distintos de explotación de la información. Por ejemplo, partiendo del ejemplo, y no quisiera que se interpretara sobre el ejemplo, lo digo, Ciro, porque va por ti,
pero creo que puede ser de utilidad también en otros contextos, ¿no? Las fotos de Orson Welles y de Colita en la Filmoteca de Cataluña de la Generalitat, ¿no? Se publican, se tratan y tienen su impacto. Perfecto. Se pensó, quizás sí, a vincularlo con el fondo existente de Colita en el Archivo Nacional de Cataluña, también de la Generalitat. Claro, ese tipo de convergencia es de enfoque profesional. Por tanto, ahí podríamos tener encuentros diversos, pero siempre desde perspectivas distintas. Es una especie de reflexión, pregunta, comentario. ¿No vais a responder? Yo, pues, bueno, no, hombre, pues sí, a ver, no, es que yo creo que, pues claro, básicamente tiene razón Lluís Esteve, es decir, sin políticas de cooperación pues no vamos a ninguna parte, entonces no dejan de ser como pequeñas setas, ¿no? Por utilizar una traducción literal en castellano que no sé si se ajusta a lo que quiero decir. Efectivamente, lo ideal es que existieran, que trabajáramos de manera seria, eso es lo ideal. La realidad es que pocos centros trabajan de manera seria, pocas administraciones trabajan de manera seria. Eso es la realidad, lo siento. O sea, no, en fin, no es una cuestión de catalana o gallega, sino que cada uno hace lo que puede y no lo que quiere. Dicho esto, es que estoy bastante de acuerdo con muchas cosas que ha comentado Lluís Esteve. Difiero del hecho de que no haya aportado nada de que las dos colecciones estén en Europeana, porque hoy en día es capaz cualquier persona de buscar pues, en Europeana, yo que sé, un concepto y que automáticamente aparezcan documentos de un sitio y de otro, con lo cual estamos beneficiando a los usuarios finales, que ese es, desde mi punto de vista, el objetivo clave. Y en relación a la falta de cooperación, por ejemplo, del tema de Colita, que yo creo que hace muy buena reflexión Lluís Esteve en el sentido de que esto pasa cada día y a menudo en muchos centros, pues es absolutamente cierto. Debo decir, en descarga de mi institución, que el Archivo Nacional de Cataluña es uno de los elementos más nefastos a nivel de cooperación y de planificación de archivos seguramente del país. Pero bueno, eso no, digamos, seguramente va más allá de lo que Lluís Esteve o yo a nivel técnico pues podríamos llegar a hablar. Totalmente de acuerdo, por tanto, por concluir que sin políticas claras, llámense como se llamen, ¿no? Puede ser un plan de trabajo, una reunión, una serie de líneas, una estrategia conjunta, una política. Sin esas políticas nos dedicamos a hacer las cosas de manera, pues, un poco a precario. Y eso yo creo que es la realidad, lamentablemente, de nuestro país. Hablamos ahora, Lluís Esteve y yo, a nivel catalán, pero sí, igualmente a nivel español, pues estamos hablando de lo mismo. Vaya. Sí, puedo. ¿A Luis? Sí. Es una pequeña reflexión que es, cuando dices que hay un aporte profesional distinto sobre la información o sobre la disponibilización de la información, nuestro punto de vista es que lo importante es el aporte teórico y la visión integrada, y no propiamente los servicios que hace el procesamiento de la información y su disponibilización. Yo tengo un proyecto en la universidad y un proyecto en la Municipalidad de Porto, en que los equipos congregan distintos profesionales, pero ellos están trabajando en conjunto, en parcería, desde las tecnologías. Es similar al ARPAD, al proyecto ARPAD, pero nosotros sabemos un repositorio, la plataforma es del Fedora, y la integración se hace sin distinguir archivo administrativo y archivo patrimonial documental. Nos aplicamos el concepto de servicio de MOREC 2010 con el servicio de gestión de metainformación, por ejemplo, descriptiva, que empieza a funcionar al momento de la producción de la información, sea por digitalización, sea por producción nada digital. Y todo el flujo faz convergir los servicios, nomeadamente de elemento de información, control de autoridad, he usado en el sector de urbanismo, he usado en el sector de licenciamiento, no solamente en el patrimonio documental. Nuestra visión
es esta. Cuando estamos hablando, por ejemplo, en la universidad, cuando yo hablo en los sistemas de información de la universidad, nosotros incluimos ahí toda la producción administrativa, académica, investigativa, repositorio abierto, repositorio temático, repositorio organizacional. Nuestro objetivo actualmente en mi doctorado es crear un clúster de gestión de información con las varias áreas científicas que soporte el abordaje de todos los sistemas de una forma integrada. Es porque en este cuadro los servicios, los profesionales especializados, nos tenemos herramientas comunes, usamos una normativa para este tipo de información, lo otro para otro tipo, pero los servicios de gestión de información es si tú quieres, profesional. La información puede ser accesada por diferentes puntos lógicos, independientemente de estar en el repositorio abierto o en el repositorio organizacional. Es una visión que va para allá de los servicios, para allá de profesiones distintas. Es porque el concepto y el base teórico es muy importante. Para mí, la diferencia entre documento e información es una cuestión muy importante porque el documento nos vincula a algo que es estructurado, delimitado en la web, las bases de datos, las wikis que tenemos en la universidad, los foros, todo eso es información que está en nuestro sistema y que nos tenemos que gerenciar. Es un punto de vista que la partida conceptual y teórica es mucho importante, porque si no, nosotros estaremos a hablar en convergencia de patrimonio, convergencia de archivos, bibliotecas y museos, pero no estamos a intentar lo que es lo principal, que es el sistema de información de las entidades que están agregadas, cada una con su identidad, cada una con su memoria, cada una con sus sistemas. Gracias. Quería comentar en el tema este que has planteado de lo de las políticas, que es verdad que es necesario establecer políticas para que la convergencia sea una realidad. También a veces puede resultar un poco contradictorio. Estamos hablando de la democratización, el acceso, y puede haber políticas, pero también está la libre decisión de las instituciones de converger o no converger. Y yo te pongo el ejemplo clarísimo nuestro. Nosotros, desde el Ministerio hubo una apuesta muy clara por establecer una política común de acceso integrado de todos los museos, y ha habido administraciones que han preferido seguir con sus sistemas, ¿no?, previos, y no se ha producido la convergencia, y me parece que es perfectamente respetable. Yo, cuando has hablado del tema de que se han encontrado, ¿no?, estos archivos y bibliotecas en Europeana, yo enseguida me he hecho la pregunta, ¿por qué en Europeana y por qué no en Hispana? Es decir, que frente a la política, ahí está la política con Hispana, está luego la decisión, y vuelvo a insistir, absolutamente respetable, de la institución de elegir sus canales de difusión, comunicación, o con qué instituciones decide converger. Y yo creo que parte del problema puede ser la falta de políticas, muchas veces lo reconozco, pero también está luego las decisiones, insisto, respetabilísimas de las instituciones, ¿no? Sí, va a responder Luis y después Pedro. Vale, Pedro. Sí, Luis, que responda y después Pedro. Solo un breve apunte, porque cuando yo hablo de políticas, quiero decir políticas en mayúsculas. O sea, la política y lo que acompaña a la política, que es el dinero. La diferencia está que nuestra participación en Europeana vino mediatizada o condicionada por lo que ayer explicaba,
Proyecto Europeana Photography, Atina Plus. La suma de los dos proyectos, 400.000 euros. Financiación de la Generalitat, por decirlo de algún modo, en digitalización de lo que hemos publicado, de todo lo que hemos digitalizado en el Ayuntamiento de Girona. 0. Eso es determinante, porque esos 400.000 euros han servido para adecuar contenidos y estructuras informativas para el MIN y para lo que significa Europeana. Entonces, esa cuestión es relevante, ¿no? Es relevante. Y, por ejemplo, cuando que os habéis saltado el tema de la preservación de blogs a escala local y si Ondarenet, por ejemplo, lo prevé o no. ¿No? Este tipo de acciones no pueden basarse solo en la voluntariedad institucional, ni en la voluntariedad profesional, ni tan solo, como único modo, en la voluntariedad de nuestros usuarios. Es decir, debe haber algún método de recompensa y de compensación de inversiones, porque si no, es muy difícil. Cuando además, en algunos casos, cuando te piden que aportes los contenidos, te están exigiendo que cedas los derechos de explotación. Entonces, ahí ya hablamos con palabras mayúsculas. Bueno, vamos a pasar ya a palabra a Pedro. Esa rematamos. Bien, muchas gracias. Yo, en primer lugar, quería felicitar a todos los componentes de esta mesa que nos han aportado tantas informaciones valiosas. María Manuela Pinto, desde su perspectiva no solo teórica, que también nos ha aclarado cuestiones fundamentales, sino también la aplicación práctica de los ejemplos que ella nos ha puesto en diversos municipios y en la propia universidad donde trabaja. Y, por otro lado, hemos tenido también unas experiencias de la antigua Galeuzca, ya sabemos, Cataluña, Euskadi y Galicia, desde perspectivas también diferentes. Por una parte, nos han permitido conocer experiencias valiosas, sin duda, y dignas de imitar, y nos plantean también problemas relacionados con la política de los respectivos gobiernos, que nadie pone en duda que sean democráticas, aunque sí, como todas las políticas, son susceptibles de crítica. Y hemos oído algunas en este lugar, que nos plantea también otros problemas, que son los problemas de cooperación entre administraciones y entre instituciones. En este sentido, también, evidentemente, no ha dejado de interesarme, por supuesto, el tema de Arpad como un ejemplo positivo, sin duda ninguna. También es bueno que de vez en cuando demos alguna alabanza a la política que en nuestras administraciones se hacen, aunque me plantea también dudas respecto a la cooperación en relación a la digitalización del patrimonio y a las políticas que se están haciendo en otras administraciones que trabajan de forma, podríamos decir, paralela sobre este tema. Es decir, cómo se va a integrar esta actuación futura de la digitalización del patrimonio con los catálogos colectivos, del patrimonio bibliográfico, con todos los proyectos de museos que hemos visto, cómo concretamente el Museo de las Peregrinaciones está atrancado por una cuestión que no sabemos muy bien si es por una cuestión de falta de interlocución por parte de los Dios, se me ha ido el santo al cielo, de los responsables de la informática, de los informáticos, vaya. O se trata de que nadie da un golpe encima de la mesa y desbloquea la cuestión, por otro lado, ¿no? Y también hemos visto otra perspectiva, que es una perspectiva no tan institucional como la que nos plantea nuestro amigo Gago en relación a las páginas web y la pérdida de un patrimonio muy inmediato, es decir, que realmente produce alarma. De todas estas cuestiones, sin duda, a mí como archivero o exarchivero, hay una que me interesa especialmente, y no porque no reconozca el valor de la información en general. Ya sabemos que información es poder, es riqueza, es participación ciudadana, pero hay una información que sustenta derechos y deberes, que es la que se custodian los archivos. Por eso me interesa especialmente el tema de Arpad. Pero hecha esta disertación, un par de preguntas muy simples, porque puesto que cierro tampoco quiero prolongarme. Una de ellas es la siguiente. Hemos prescindido de un concepto de memoria que en este país tiene mucha relevancia y suscita muchas sensibilidades todavía, que es el tema de la memoria histórica
desde la perspectiva de las víctimas. Y tenemos concretamente en Santiago una plataforma digital relacionada con este tema que nadie ha mencionado y que a mí me parece sumamente importante, que es la que de alguna forma dirige, mediante un proyecto, el catedrático de Historia Contemporánea Lorenzo Fernández. Quería señalar este hecho que me parece relevante. Y por otro lado, también se ha mencionado el tema de la existencia de el Wayback Machine. Y yo pregunto a los de la mesa, ¿es que esto no nos permitiría recuperar? No lo sé, por eso lo pregunta. ¿No nos permitiría recuperar ese patrimonio perdido de las páginas web que se dice? No, bueno, en fin, daros las gracias antes de nada y después, si alguien quiere hacer alguna consideración final, podemos cerrar este acto. Gracias, Pedro. Bueno, yo por lo que respecta a Arpaz estoy completamente de acuerdo contigo. Yo lo que exponía era un proyecto, como decía, en construcción y que aquí se señala que tiene que ir acompañado no solo de una cuestión tecnológica que funcione, sino de un modelo organizativo y eso conllevará también la necesidad de establecer una planificación y unas políticas de cooperación que sin duda si no, no se llegará a ninguna parte, ¿no? Es decir, esto es poner las bases, pero si no se sigue construyendo, pues no se hará nada. Entonces, eso ya depende un poco del mantenimiento o de las ideas que puedan tener los que nos gobiernan y los que piensan todo eso y se escapa un poco a lo que... Pero, por supuesto, completamente de acuerdo, ¿no? Bueno, pues gracias. E non sei si... Bueno, eu quería facer unha pregunta a Manuel, porque logo con ela... Pero solo así. Non, porque cando falaba que é un obxecto digital, eu penso que realmente en todas as institucións nos fan falta un pouco reflexionar teóricamente que é o obxecto digital, non? E penso que o que estamos facendo tamén son fotocopias de políticas de preservación. Ali fan isto, eu preservo isto. Ali fan... E unha parte é unha emulación do mundo analóxico que non ten nada que ver. E penso que tamén está o determinismo tecnolóxico de guiarnos por certas tecnoloxías cando a nosa misión é preservar para dentro, supostamente, 500 anos, non 20. Entón, eu quería preguntar a Manuel se non sería necesario de que houbera tamén unha conversencia con ciertas persoas de tecnólogos, xornalistas, ideólogos, para analizar realmente como son os obxectos, que metadatos meter, como explotar esa información con outros mecanismos, con outros robots que non vamos a ser nós, se non é necesario eso, determinar primeiro que é o obxecto digital e como podemos traballar, independentemente de que a administración electrónica este facendo un tipo de documentos, pero que hai outros que están nos márgenes e que precisamente son esos márgenes o que vai ser o futuro digital. Non pensas? Sí, a ver, eu creo que eso é moi interesante porque determinar que obxecto para min é a gran pregunta, é dicir, en que medida podemos determinar cales van a ser os obxectos útiles para o futuro, non? É dicir, que o que vai permitir, de alguna forma, con que se vai experimentar no futuro. Si, por exemplo, pensáramos en términos prácticos, por exemplo, de se ora en Galicia de repente decidiremos facer algo así. Imaginemos, é dicir, como habría que empezar. Pois eso, obviamente, hai unha primeira cuestión que era que decía, é dicir, hai que partir da base real de que a web é unha pequena parte neste momento dese mundo. É dicir, non podemos partir de premisas das premisas do 2007 ou 2006 cando se constituíron os arquivos vascos ou catalán. É dicir, hai que dar un salto de nivel, un salto de pensamento e empezar a construir a web, construir ese arquivo de internet dunha forma totalmente distinta, na que a web se pode utilizar procedimentos estándares de captura que se están testados, pero só unha pequena parte desa marea. Para entender esa marea, eu creo que efectivamente é necesaria a cooperación de moitísima xente moi distinta. Con independencia de que eu son moi defensor tamén da
profesionalidade e creo que no futuro eso debe ser preservado por especialistas que estén ao pé, pero necesitan o apoio dunha visión moito máis grande, porque nos estamos indo moito máis alá da idea do concepto do documento que se ensina nunha facultade de biblioteconomía ou de documentación. Nos estamos indo a un mundo moi distinto xa. Non estamos indo, non, que xa estamos agora. Xa estamos agora en ese momento. Entonces, requiere unha reflexión máis grande e, sobre todo, requiere unha reflexión de como vamos a preservar un montón de obxectos que xa non teñen unha natureza totalmente distinta entre sí. Porque facer unha discriminación, é o que dicía, podemos de alguma forma discriminar nos e atribuirlle máis valor a unha página web, por exemplo, que a un chío de Twitter. A un chío de Twitter. Non podemos. É dicir, estamos noutra fase xa para eso. E entonces, efectivamente, esa nova fase ten que ter unha copia multidisciplinar, incluso non só, me atrevo a dicir, non só de humanidades, necesitamos tamén moita xente do mundo da física, da biología, da matemática, para poder entender este novo proceso. Que dentro dos arquivos e bibliotecas... Pero esto solo es cuestión, podéis hacerlo ya, porque la Library of Congress está capturando Twitter y Facebook. O sea, es solo cuestión de tener unos servidores, vamos, enormes, muchísimo dinero y mucha gente. Pero que vai máis alá de Twitter. Pero va máis alá de eso. Bueno, sí, pero la red, las redes bibliotecas, eu que vexo é que pero que si tienes dinero, además, por ejemplo, la Comisión Europea, todos, o sea, van cambiando sobre la marcha, porque primero nos piden los MEDs, pero luego te piden y ahora te piden los EDM, y, o sea, es que nunca paras, ¿no? Sí, pero él es... vamos, que hay que empezar y luego ir adaptando, esa es mi propuesta, pero porque si esperas a que institucións da memoria, cortamos xa. Eso. Pois entón, xa se concluye as jornadas, moitas gracias por todos os asistentes, e esperamos que isto xenere unha sensibilidade na nosa comunidade e que vaya adiante todo. Gracias. Nada máis.